Un perro sale de su casa y va hacia su hueso con una velocidad de 2x-1 en y metros sobre segundo. Recoge el hueso a 7 metros del punto inicial y luego se regresa con la misma velocidad con signo opuesto. Halla el desplazamiento neto del perro y el tiempo que tardó en ir y venir. Como siempre, necesitamos el sistema. Ponemos la casa del perro en el origen. Para saber dónde está el hueso dibujemos el vector velocidad del perro. Con una regla imaginaria, dibujamos un vector de 7 metros de longitud en esa dirección. Allí está el hueso. ¿Cuánto vale el desplazamiento neto? Tomamos el punto final y lo restamos con el inicial. Pero, aquí hay algo bueno. Ambos son el mismo, la casa. Así que el desplazamiento es nulo. Se llama trayectoria cerrada cuando el punto inicial es igual al final. Siguiente. El tiempo en ir y venir. Veamos la ecuación de movimiento. Puede ser tentador hacer esto. Es solo un despeje, ¿cierto? Error. No existe la división entre vectores. Debemos buscar otro camino. Una manera es acudir al principio de independencia de movimientos que dice que se puede descomponer un movimiento en varias dimensiones en la suma de los movimientos en cada dimensión. Estos movimientos ocurren simultáneamente. Es decir, están vinculados por el tiempo. El tiempo vale lo mismo en las ecuaciones en X y en Y. Entonces fijamos las coordenadas del punto final, X sub h y Y sub h, h de hueso claro. Adaptamos la ecuación de movimiento. Como esta solo dice la posición de un móvil con velocidad constante, esta no reflejará el cambio de dirección cuando el perro agarra el hueso. Nos toca picar el movimiento en dos, el de ida y venida. Como viajó a la misma velocidad, el tiempo en ir es el mismo de venir, conseguimos 1 y lo multiplicamos por 2 para hallar el total. Para que la ecuación refleje solo el de ida tomamos como punto inicial la casa del perro y final donde está el hueso. Cancelamos X sub y. Obtenemos esto. Despejamos el tiempo de ida, esto es lo que hay que evaluar. Podemos hacer lo mismo con Y. Debe dar el mismo tiempo por una o por otra. Vamos a sacar las dos para que vean que es cierto, en un examen no sería necesario, claro. Ahora bien, no tenemos ni X sub h ni Y sub h. Aunque dibujemos un triángulo rectángulo, solo tenemos la hipotenusa, el ángulo de depresión alfa es otra incógnita. Tenemos un problema. Así. Recuerdan que obtuvimos el punto final estirando el vector velocidad. Aquí también hay un triángulo, que conocemos mejor. Viendo que los ángulos coinciden nos damos cuenta de algo. Son triángulos semejantes. Dos o más triángulos son semejantes, si existe una correspondencia entre sus vértices tal que sus ángulos son congruentes y sus lados son proporcionales. Traducción, congruente es lo mismo que igual. Si los ángulos de ambos son iguales, los lados son proporcionales, es decir, el triángulo rosado es una versión pequeña del triángulo azul. Nos podemos aprovechar de esto, porque conocemos mejor al triángulo rosado. Tenemos sus dos catetos. Entonces, vamos a hallar la posición del hueso por dos métodos. Método 1, obtener alfa de la velocidad. Utilizar este ángulo para obtener los catetos X sub y Y sub h. Sabemos que la velocidad vale 2 en X y menos 1 en Y, metros por segundo. Son los catetos de este triángulo. La relación entre los catetos y el ángulo es la tangente. Planteamos la ecuación y luego despejamos alfa aplicando su inversa, la arcotangente. Otro detalle, vean que al evaluar magnitudes físicas dentro de una función trigonométrica las unidades deben irse. Esto es importante, porque nos ayuda a detectar errores. Evaluamos y obtenemos esto. Vamos al triángulo grande, despejar los catetos es coser y cantar. Pueden verificar ustedes mismos planteando el seno y el coseno de alfa que obtenemos esto. Antes de hallar el tiempo, quiero mostrarles un segundo método. Mi favorito, quizá no tanto el de ustedes. Cada loco con su tema. Al igual que el método anterior, nos aprovechamos de que la posición y la velocidad son paralelos. Recuerdan que un vector unitario era el vector entre su módulo. Si tienen el módulo y el vector unitario pueden reconstruir al vector multiplicándolos, lógico. Tenemos el módulo de R sub h,
vale 7 metros. No tenemos el vector unitario. Pero sabemos que V es paralelo a R, y por lo tanto, sus vectores unitarios también, pueden dibujarlos para darse cuenta. Tenemos todos los implementos para hallar el vector unitario de V, que es el mismo de R sub H. Lo hacemos aquí abajo y obtenemos esto. Y ahora, reconstruimos al vector R sub multiplicando el vector unitario por el módulo. Nos dio bastante cerca. Las diferencias en el último decimal de este y el otro método se deben al redondeo violento del ángulo. Pueden minimizar esto con las funciones de la calculadora que guardan el resultado de la operación anterior, normalmente se llaman ANS. Experimente con su calculadora. Finalmente, el tiempo de ida. Evaluamos en las ecuaciones de X y Y. Nos da el mismo tiempo. Vean que en la de Y los signos menos se van porque menos entre menos, es más. En efecto, el perro hace los dos movimientos a la vez. Por último, multiplicamos por 2 y obtenemos el tiempo en ir y venir. Parece que este problema no nos quiere dejar ir. Me creerían si les dijera que se puede resolver el problema en una línea. Si no me creen, mal por ustedes. ¿Recuerdan el problema en el que la persona cruzaba el puente que vimos anteriormente? El movimiento era en 2 dimensiones, pero nos hicimos los locos y lo trabajamos en una. Implícitamente hemos hecho eso en todos los problemas, el del pirata, el caminante y el del túnel. Colocamos el eje a lo largo del movimiento y la respuesta fue satisfactoria. Como el perro se mueve en línea recta y su rapidez no cambia, porque la velocidad solo sufrió un cambio de signo, podemos decir que el perro recorrió 14 metros, ida y venida de una vez, a la rapidez dada por el módulo de la velocidad. Entonces, el tiempo en ir y venir es este. Igualito al resultado anterior, con menos sufrimiento. Vaya. Suficiente con este perro, veamos otra cosa. Siguiente en ascensión al trono, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En él el móvil se mueve en línea recta con aceleración constante. Algunos libros de bachillerato distinguen el movimiento acelerado del retardado, aquí los vamos a tomar como uno solo y vamos a recordar que, acelera si V y A tienen el mismo signo y frena si tienen signos contrarios. Como un móvil puede hacer varios movimientos a la vez, uno por dimensión, es posible estar acelerando en X y frenando en Y, o tener un movimiento rectilíneo uniforme en una componente y aceleración en otra. Volveremos a eso en la siguiente clase. De momento, aprecien las ecuaciones de movimiento. Son un poco más complicadas que antes. Ahora el desplazamiento no es constante, por eso la velocidad media y la instantánea serán diferentes. Tenemos una ecuación para la velocidad instantánea dada por la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Quizá noten que la ecuación de velocidad aquí se parece mucho a la de posición del rectilíneo, eso no es casualidad. También, la aceleración instantánea vale lo mismo que la media. Si se fijan, las dos últimas ecuaciones son la misma. Del lado derecho, hay una ecuación en escalares. Es una fórmula muy poderosa porque el tiempo no sale en ninguna parte. Comparemos rápidamente los tres movimientos. Se dice que en el rectilíneo uniforme, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por eso su velocidad y su rapidez son constantes. Cuando el Pac-Man avanzó, se marcó un punto por donde pasó a los 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, etc. Como pueden ver, los puntos están a la misma distancia entre sí. ¿Sucedería lo mismo si acelerara? No, porque la aceleración aumenta la velocidad del Pac-Man. Más velocidad, más desplazamiento. Al principio va lento y recorre distancias pequeñas, eventualmente estas distancias se van estirando considerablemente. Lo opuesto sucede cuando frena, las distancias se hacen cada vez más cortas. A pesar de que pasó la misma cantidad de tiempo entre cada punto, ahora va más lento. Una definición más. El reposo. No es un tipo de movimiento en sí, sino un estado temporal. Como estar contento o triste. En el reposo la velocidad instantánea del móvil vale 0. Un cuerpo puede pasar un microsegundo en reposo o quedarse ahí años.
Depende de las circunstancias. Veamos un par de ejemplos. Un carro viaja en línea recta a 72 km por hora. El conductor pisa los frenos durante 12 segundos hasta llevar la rapidez del auto a 5 km por hora. Halle la aceleración. Como es costumbre, vamos a dibujar la situación. No nos dicen en qué sentido o dirección viaja. Podemos inferir que no hubo un cambio de sentido del movimiento, solo se llevó la velocidad a una fracción de lo que era inicialmente. Como siempre, tomamos el eje X positivo. Como no hay distancias involucradas, la escala fijada será de tiempos. Al inicio el móvil viaja a 72 km por hora. Al final, va a 5 km por hora. Freno. Como tomamos la velocidad positiva, la aceleración será negativa. Recuerden que el criterio es, signos diferentes de V y A, frena, signos iguales, acelera. Utilizaremos esta ecuación. La adaptamos al problema y despejamos la aceleración. Unidades. No hay problema, venid, factor de conversión express. Se cancelan las viejas. Llevamos el resultado a 2 decimales y obtenemos esto. Es un número negativo, sus unidades son metros por segundo al cuadrado. Todo encaja con lo que se esperaba. Siguiente problema. Usted viaja en moto en línea recta hacia la izquierda con una rapidez de 15 metros por segundo. Cuando pasa a 2 metros a la derecha de un poste ve que más adelante hay un puesto de control y por temor a la ley, frena con una aceleración de magnitud igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Queremos saber cuánto fue la distancia total recorrida por el motorizado y el tiempo que tardó en detenerse. Volvemos a dibujar un sistema de referencia. ¡Qué sorpresa! En el eje X. Vean que el enunciado nos guía a colocar el origen en el poste, porque nos da la posición inicial del motorizado relativa a este. No es obligatorio hacerlo, al menos no en este caso, aunque ayuda a cuadrar los datos mejor. ¿Dónde sería obligatorio? Si nos pidieran posiciones. Recuerden que la posición es un vector fijo que cambia radicalmente si movemos el origen. En cambio, los desplazamientos, distancias y tiempos son inmunes a estas escogencias. Muy bien, la moto estaba originalmente 2 metros a la derecha del poste. Se mueve hacia la izquierda, así que su velocidad es negativa. Dirán, pero en el enunciado dice 15, no menos 15. Hey. El enunciado da la rapidez. La velocidad es un vector, incluye qué tan rápido va y hacia a dónde. La rapidez solo dice qué tan rápido. El menos, es nuestra manera de decir va hacia la izquierda, por supuesto, colocar más 15 implicaría que va hacia la derecha. El motorizado se detiene más adelante en una posición desconocida x sub f. Vamos a ubicar a la aceleración. El enunciado dice que su magnitud es 4 metros por segundo al cuadrado. Magnitud es sinónimo de módulo, el tamaño del vector. O sea, se lo dan sin signo. Si el motorizado frena, ¿qué signo tiene la aceleración? Si su velocidad es negativa, la aceleración deberá ser positiva. Una manera fácil de recordarlo es dibujarlos. Cuando tienen el mismo signo apuntan al mismo lado, se refuerzan y crecen. Cuando van en sentidos contrarios, la aceleración se come a la velocidad y la hace más pequeña. Estas son las ecuaciones que tenemos disponibles. La primera no sirve para hallar la distancia recorrida, porque no tenemos el tiempo. La segunda solo tiene que ver con velocidades, así que tampoco. La tercera tiene potencial. Vean que la tercera dice que el módulo de la velocidad final al cuadrado es igual a el módulo de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esta ecuación hay que utilizarla con mucho cuidado, porque el salto de vector a escalar no es obvio antes de ver trabajo y energía. Sin embargo, es una ecuación segura cuando el movimiento es en una dimensión. Ahora bien, tenemos la sub e y la aceleración, que esconde el delta r, que en nuestro caso sería delta x. Recuerden que es el desplazamiento y el desplazamiento es un vector que va desde el punto final al inicial. Dibujemos el vector. El desplazamiento es negativo porque la moto viaja hacia la izquierda. Vean bien el vector. ¿No les parece que, su tamaño es lo que nos piden?
El vector desplazamiento ocupa todo el espacio desde que vio el puesto de control hasta que se detuvo. Si conseguimos el tamaño del vector, tenemos la distancia que recorrió el motorizado. Despejamos delta x y evaluamos, obtenemos esto. La componente del vector. El módulo de un vector unidimensional es simplemente su valor absoluto, así que nuestro resultado es 28,13 metros. Ahora el tiempo en detenerse. Lo obtenemos fácilmente de la ecuación de velocidad. Adaptamos los nombres a los de nuestras variables. Cancelamos la velocidad final, porque se detuvo. Despejamos el tiempo. El menos se va con el menos, qué alivio. Nos da 3,75 segundos. Por otro lado, si querían conocer x sub f, tenían que despejarlo del desplazamiento. Ese es un error común cuando tratan de usar esta ecuación para conseguir posiciones finales. Pueden verificar que el resultado es correcto mediante la ecuación de posición final. Como ya conocemos todo, podemos evaluar el tiempo y calcular x sub f. Por ambos métodos nos dio lo mismo. Hemos terminado. Estuvimos demasiado tiempo en el eje X, qué pereza. Vamos al eje Y. En ese ocurre un movimiento interesante. La caída libre. En este caso, un cuerpo cae libremente por acción de la gravedad. Se desprecia la rotación de la Tierra y la resistencia del aire. Entonces tenemos un movimiento uniformemente acelerado con aceleración conocida e igual a menos g, con g igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración apunta hacia abajo siempre. Las posiciones y velocidades serán solo en la componente y, podemos omitir los vectores, pero no los signos. Lancemos al Pac-Man hacia arriba y veamos qué pasa. Sube frenando, se detiene y luego cae acelerando. Al final se estampa con el suelo y queda inconsciente porque no tenía cómo bajar más. Gracias, Pac-Man. Nuestra convención se mantiene. Si el móvil baja su velocidad será negativa, si el móvil sube, será positiva. Algunos libros tienen el hábito de cambiar de sentido al eje Y. Toman a Y positivo apuntando hacia abajo cuando el móvil cae, así que muchas cosas cambian de signo. Es una estrategia traicionera y he visto a muchos estudiantes invertir los signos al hacer esto al punto de que la gravedad les queda apuntando hacia arriba. Acabaron con la Tierra haciendo eso. Así que por experiencia les recomiendo esta convención. Este modelo es válido para cuerpos densos como una piedra o una persona. Todos hemos visto una hoja de papel caer. El aire hace resistencia y la hoja termina cayendo en zigzag, no lo hace en línea recta. El aire también afecta móviles que caen muy alto. A kilómetros de altura la atmósfera tiene una densidad muy diferente, también a medida que se cae por aire llega un punto en el que la resistencia es tal que no se acelera más y los móviles viajan a velocidad constante denominada velocidad terminal. Al subir, frena. Inicialmente tenía una velocidad v sub y, el vector naranja. La aceleración es el vector azul. Mientras sube, la velocidad se agota hasta que se detiene en un punto llamado altura máxima, y sub max. Si lo dejamos ser, baja aceleradamente. Vean cómo crece la velocidad en cada segundo y se alargan las distancias recorridas. Ojo, cuando impacta su velocidad no vale cero. Si valiera cero mágicamente, nadie necesitaría paracaídas. Se hace cero después de estamparse porque hay una transferencia de energía súbita, un choque. Ya lo estudiaremos a su debido tiempo. Vean que es un movimiento muy simétrico. Puntos con la misma altura tienen la misma rapidez, pero la velocidad tiene sentido contrario. Hagamos un último problema. Desde la azotea de un edificio de 30 metros de altura se lanza un objeto hacia arriba a 1 metro por segundo. ¿Cuánto tarda en caer? ¿Y qué velocidad lleva cuando impacta con el suelo? Ahora dibujamos solo al eje Y.
Lo más común es colocar al origen en el suelo. Escribimos los datos en el diagrama. El móvil sube un poco, llega a su altura máxima y cae hasta el suelo. Solo dibujé las velocidades final e inicial. Utilizaremos la ecuación de movimiento. La adaptamos al problema. Tachamos la posición final porque vale 0. Tenemos esto. No podemos escapar de la ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado tiene como forma general esta. 3 términos. El término cuadrático se denota a, voy a usar mayúsculas para no confundir con la aceleración. Es el número que acompaña a la variable al cuadrado. El término lineal, b, multiplica a la variable que no está al cuadrado y el término independiente c no multiplica a nadie. Las soluciones, porque en general son 2, viene dada por. Si no se saben esta fórmula, se la aprenden ya mismo. Hay calculadoras que resuelven ecuaciones de segundo grado, son libres de aprovechar estas funciones. Para los demás mortales, sustituimos y obtenemos esto. El más menos implica que hay una solución con más, vamos a llamarla t sub 1, y una con menos, t sub 2. Lo habitual es simplemente escribir a ambas como muestro a la derecha y resaltar la correcta. La positiva. Descartamos la solución negativa porque el movimiento empezó en t igual a 0. Un tiempo negativo se sale del intervalo que estudiamos. Por último, ¿qué velocidad lleva cuando impacta con el suelo? Sustituimos el tiempo en la ecuación modificada y nos da esto. Es negativa porque va cayendo. Hoy vimos cómo utilizar las ecuaciones de movimiento. Si conocen estas 3, pueden trabajar todos los movimientos en línea recta a velocidad o aceleración constantes. También utilizamos la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado. La resolvente. Y no olviden que los vectores no se dividen. Hasta la próxima.